Bueno, estamos aquí con la organizadora, se llama Katy, con una de ellas, y le vamos a explicar, nos va a explicar un poco cómo va la organización, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando todos aquí para hacer este proyecto también? ¿Durante el año o a lo largo de toda la historia? Bueno, durante el año. A ver, durante el año, desde el momento en que terminamos, nos damos un periodo un poco de descanso porque este fin de semana es muy intenso y la preparación previa también. Y digamos que a partir de enero arrancamos ya con todas las ideas, todos los proyectos, talleres y todo lo que queramos introducir. Vamos plasmándolo ya en el papel y vamos viendo qué necesitamos, qué es posible, qué no, y digamos que se nos vienen 9 meses, que es un buen paso. Y bueno, como me habías comentado tú, nadie, o sea, el ayuntamiento de Gijón, ni nadie os ayuda, o sea, que No, en realidad sí que nos ayuda. Sí os ayuda, ¿no? Sí, el ayuntamiento nos ayuda. Nosotros contamos con la oficina de formación juvenil, nosotros presentamos un proyecto a juventud y ellos son principalmente los que nos apoyan en ese ellos sentido. te apoyan para que lo hagáis aquí, ¿no? Bueno, para llevar a cabo nuestras actividades. Nosotros las hacemos aquí porque contamos con las giras flotantes, que ellos van, digamos que se encargan de darnos el sitio y bueno, nosotros ponemos el contenido cultural. Hacemos los talleres, ponemos conferencias, bueno, hablamos con gente que artesanos, artistas que quieran venir y compartir un poco con nosotros. Y bueno, vosotros en realidad sois voluntarios que prestáis a que esto se haga posible, ¿no? Sí, esto es... Y como, bueno, le preguntamos a Erika antes, sois poca gente la que en realidad estáis aquí Sí, y buscáis voluntarios para que os ayuden, ¿no? Por supuesto, o sea, siempre, todo aquel que quiera ayudar, nuestra filosofía es la de compartir un poco con los demás, es algo que nos gusta, o sea, la materia en sí es algo que nos gusta, estamos dispuestos digamos, a dar un poco de nuestro tiempo para estar aquí y desde luego, o sea, aunque tú seas socio, sigue siendo voluntariado. O sea, que a ti te gustaría, por ejemplo, que más personas vinieran, por ejemplo, a ayudaros para que pudierais tener un poco de descanso, ¿no? Porque vosotros, como comentaba tu compañera, estáis desde una hora antes de que abran y luego estáis una hora después, o sea, que estáis una jornada... Depende un poco, pero sí, más o menos. Bastante dura, ¿no? O sea, estáis muchas horas trabajando y como vemos es un trabajo muy agotador, estáis de aquí para allá, Sí. o sea, con todo los eventos, en plan, aquí no funciona esto, tal... Bueno, pero esto surge en todas las ocasiones, o sea, ya puedes estar en una feria de muestras en un centro municipal, siempre te va a pasar algo en plan de se ha roto un cable, hay que ir a por él, faltan pilas, ponme aquí una mesa, ponme allá las sillas, entonces eso lo hay en todos los sitios. Aquí sí, de hecho este año tenemos nuevos voluntarios, estamos muy contentos con ellos y desde luego, o sea, el que quiera venir y participar, pues para nosotros perfecto. Bueno, el que quiera participar puede contactar con ellos en las redes sociales, o sea, aquí lo ponen en la camiseta, y entonces pues podéis venir a ayudar de voluntarios y bueno, y vosotros encantados de que la gente se apunte, ¿no? A Sí. ayudaros. A ver, nos gusta que la gente venga, que entienda cómo funciona, cómo es nuestra dinámica de trabajo. También buscamos eso, que nosotros la gente venga en plan de, bueno, voy a ir a trabajar, no, esto es algo que tú haces voluntariamente. Que vengan a disfrutar. Claro, que lo disfrutas a la vez que lo estás haciendo. O sea, que vosotros realmente tenéis la satisfacción de decir, bueno, voy a trabajar, pero me siento a gusto con lo que hago, Pero estoy compartiendo... Estás haciendo algo que te gusta y lo bueno es que estás buscando que más gente también le guste. Claro, o sea, que en realidad vosotros venís súper felices porque estáis orgullosos de Con un poco de aquí, sueño, ¿no? con un poco de sueño, pero felices. Pero estáis felices de Sí. contar con este tiempo que Sí, la verdad que estos sí. 3 días que te gustaría que fuera más largo. Sería plantearlo. ¿Nunca lo habéis pensado? Decir, bueno, pues sí, que los Potaco igual dure, pues no sé, 5 días, una semana, por ejemplo. Hombre, la verdad que estaría muy bien, sería muy interesante y tendría muchas posibilidades. Hoy por hoy, pues supongo que nos daría la oportunidad de ampliar la oferta y obviamente pues de disfrutarlo mucho más porque, bueno, quieras que no, también es algo que nos gusta, o sea, venir aquí, aunque estemos haciendo un trabajo de voluntarios, pues también nos escapamos 5 minutos y ojeamos por ahí todo esto. ¿Te ha dado tiempo a comprar algo todavía? No, todavía no. Pero piensas comprar algo, ¿no? Pero es que ya he echado un vistazo, entonces sí. Yo ya me he llevado media tienda, porque bueno, como hemos visto en todos los puestos hay tómbolas, ¿no? Que me dicen, por 1 euro vamos a jugar, ¿no?
y al final tienes muchos pósteres y muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que el año que viene va a haber algo nuevo, algo especial, o todavía no tenéis nada pensado para captar más personas? No igual dices, va, es que viene un público joven, o para que venga todo el mundo, en plan, de que a todos los que les interese, vamos a hacer un taller que le pueda gustar a todos, de un videojuego social o... Sí, siempre solemos hacer eso desde hace, bueno, creo que hubo un cambio en la asociación desde hace 3 años, 4 años. Entonces, bueno, digamos que siempre intentamos eso. El primer año trabajamos, vimos que funcionaba esto y nos planteamos, como ya dije, o sea, cada año meter algo nuevo, buscar más público, mayor difusión, y aunque es un trabajo bastante grande, yo creo que año a año lo vamos consiguiendo porque, bueno, creemos que tenemos una oferta bastante variada y obviamente puede ser más, o sea, todo puede ser. ¿Estáis contentos con el público? ¿Viene mucha gente o...? Viene mucha Cada año gente. viene más gente, ¿no? Sí, cada año viene más gente y no solo eso, sino que además viene de distintos sitios, porque aunque sea por el año, viene mucha gente de Galicia, por ejemplo, viene mucha gente, pues no sé, estamos muy contentos de que eso, de que tengamos tanto alcance. Eso está muy bien. Entonces, bueno, ¿tú crees que el año que viene tendremos alguna sorpresa o tenemos que esperar? ¿Todavía no se queda nada?